Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, o sea que la pasaba bien, ¿no? Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. ¿Cómo estaba en el Hades? En tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, ya es tarde. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Vamos a estar viendo algunos pasajes. Hay gente que niega totalmente esto, pero así como la Escritura habla de el cielo. Me acuerdo, hace unos años estaba predicando en una colonia de vacaciones cristiana, y una de las noches prediqué las bendiciones del cielo. Y había una profesora de filosofía y letra en el auditorio, cristiana ya, convertida al Señor, que, le impactó tanto el mensaje que después del mensaje en la recepción y luego por el parque seguíamos la charla, estuvo tan bendecida, impactada por las bendiciones del cielo, que me hacía referencia y me volvía a traer a la memoria puntos que yo había tocado en el sermón, y se gozaba y se alegraba de decir: qué bueno todo lo que voy a pasar con Cristo y las bendiciones que voy a recibir con Cristo. A la semana me entero que ella partió con el Señor. Y digo, ella ahora está gozando de lo que empezó a experimentar acá en la tierra, porque acá es un anticipo de las muchas bendiciones que tenemos por toda la eternidad. Pero también el Señor enseña, y este tema que incomoda, porque incomoda a la gente que le hablen del infierno. Es más, hay muchos ministros que nunca tocan este tema. Pastores, predicadores, no tocan nunca, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es salud, el Evangelio es prosperidad, el Evangelio... Y es verdad todo eso. Es así, lo afirmo, lo predico, lo creo. Pero también el Señor dice que así como hay un cielo y una eternidad para gozar en bendiciones, hay una eternidad para aquellos que rechazan a Jesús, que no creyeron al Evangelio. Y aunque es un tema que incomoda, hay miles de personas hoy, en este momento, que hablan del tema. Por ejemplo, usan expresiones, se encuentran dos personas y le dice una a la otra: ¿y cómo andás vos? ¿Y cómo van tus cosas? Y una dice: y yo estoy bien, luchando, dice. Y la otra: ¿y vos cómo andás? Y más o menos, mi casa es un infierno. Escucharon muchas veces, ¿no? Mi casa es un infierno. O sea, aunque lo crea, no lo crea,
es el tema de conversación de mucha gente. La Biblia habla del Seol, del Hades, del infierno, del abismo, y otros términos se usa para el mismo lugar, ¿no? El Seol en hebreo es lugar de oscuridad donde van los muertos. En griego es Hades, que significa lugar invisible, es el reino de los muertos aguardando el juicio final. Bueno, y surgió por allí la palabra infierno en el latín, que es el lugar inferior, infierno inferior, subterráneo, lugar y estado de castigo y destrucción con fuego eterno. Es la segunda muerte para los que rechazan a Dios y no aceptan la salvación de Cristo. Nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo, que es el referente más calificado que tenemos para hablar del reino de Dios. Hubo muchos hombres y mujeres que Dios usó para hablar de su reino, pero el más calificado de todos es nuestro Señor, quien vino a dar su vida por nosotros, ¿no? Jesús habló, él mismo habló muchas veces acerca del infierno. Y bueno, sepamos que es el lugar que todos nosotros queremos evitar. No queremos eso para nosotros. Por eso le creemos a Dios, creemos en Cristo, creemos en la vida eterna, creemos que el lapso de tiempo desde el día que uno nace hasta el día que se va, hasta el día que muere, que duerme en el Señor, no es incomparable ante toda la eternidad. La eternidad no tiene fin. Tenemos un principio cuando Dios nos crea, pero no tenemos fin. El cuerpo físico de carne y huesos tiene un tiempo y aún Dios prometió redimir nuestros cuerpos, ¿no? Tiene un tiempo limitado, pero la eternidad no. Y yo y ustedes hemos decidido ya dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Por eso estamos acá. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor dice que tenemos que ser cuidadosos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Dice Hebreos 2, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, que hemos recibido, que Dios nos dijo, no sea que nos deslicemos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, dice que pecaron contra Él, menos lo va a hacer con nosotros, ¿no? Ahora, surge siempre la pregunta, ¿puede un Dios de amor arrojar a personas al infierno? Es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Un Dios de amor, Dios en definitiva no nos va a condenar, total, por eso surgieron doctrinas como el purgatorio, ¿no? O sea, vas a un lugar, purgás tus pecados y en definitiva, bueno, va a salvarte. No es así. Y eso se logra, por eso decimos siempre en esta etapa se califica para toda la eternidad, mientras uno está en vida. Por eso la parábola del rico y Lázaro lo muestra claramente, ¿no es cierto?, que una vez que ya pasaron el umbral de la vida física a la eternidad total y completa, morir físicamente, ya no hay retorno, ya no hay cambio, ya no se puede hacer absolutamente nada. Se decide aquí y ahora y mientras uno está en vida. Y uno dice entonces, ¿puede un Dios de amor mandar gente al infierno? Bueno, primero, Dios no las manda al infierno. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. Y la justicia de Dios cae sobre el pecado. ¿Y quién es el que peca? Nosotros. Entonces, por ende, sufrimos las consecuencias nosotros, los que vivimos una vida agradando a Dios o desagradando a Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese texto creo que todos lo saben de memoria, si no, memorícelo, para evangelizar, para ayudar, para bendecir a otros. Pero no termina allí. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Se está autocondenando. No es Dios quien lo condena, sino uno mismo se condena, ¿no? Dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso al poco tiempo, que fueron siglos, pero en la eternidad, poco tiempo de Dios haber creado al hombre, el capítulo 6 de Génesis dice, me arrepiento de haber creado al hombre, porque el designio de su corazón es continuo al mal. Pero, gracias a Dios, hubo un Noé, y siempre hubo un remanente, y siempre hay. Y es triste, ¿no es cierto?, que gente que haya conocido y recibido se aparte del Salvador, se aparte de la eternidad. Las personas que rechazan al Salvador, eso nos tiene que quedar claro, irán al infierno por su propia elección. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El que se pierde porque quiere, porque lo decidió, porque no se preocupó, porque no le importó. Romanos capítulo 5, versos 6 al 8 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los pecadores, ¿verdad? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque no lo merecíamos, aunque no hicimos nada para lograrlo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces, el ser humano no tiene excusa. En el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. En la clase se armó el debate el viernes. ¿Qué pasa con la gente que no ha recibido, que no ha escuchado el Evangelio? Miren, hermanos, yo en este momento de la historia de la humanidad, creo que el Evangelio se ha predicado y se está predicando en todo el mundo, porque a través de las redes, a través de los celulares, a través de las computadoras, a través de gente que va, y lugares donde van misioneros y que son rechazados, está llegando el Evangelio. Y donde a lo mejor por ahí no tuvieron un celular, estuvieron perdidos, se les aparece Cristo, se les aparecen ángeles, no sé, pero hay testimonios impresionantes. Y las condiciones están dadas. Mientras estoy predicando, el Señor puede venir. Todas las condiciones están dadas, las profecías están cumplidas. El tema del templo, que sería lo último, bueno, ahí estamos en teología luchando si es en el tiempo de la gran tribulación. Yo he visto algunos pasajes que me dan la idea de que es en el tiempo ese. La verdad es que el Señor está en el umbral y que nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Primero, haciendo firme nuestra vocación y elección, no descuidando nuestra relación con Dios, sirviendo al Señor, dando fruto para Dios, porque tenemos una eternidad para disfrutar con Él y no vamos a estar tocando el arpa todo el día, no vamos a estar activos. El Señor tiene actividades para cada uno de nosotros, vamos a gobernar las naciones, vamos a servir al Señor, así como los ángeles no están de vago,
Y son millones de millones los ángeles. Están sirviendo al Señor constantemente. Bueno, así también la iglesia, los hijos de Dios van a estar sirviendo al Señor por toda una eternidad. Y Dios de alguna manera se va a revelar a ellos. Nadie va a tener la excusa de justificación. Ni uno va a poder decirle a Dios, Dios, a mí no me condené porque nadie me habló, nadie me predicó. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es más, Romanos capítulo 1, verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas. O sea, Dios se da a entender, Dios se da a conocer por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Todos reciben la oportunidad. Romanos capítulo 2, versículo 15. De hecho, cuando los judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ¿por qué se creen que es eso? Porque Dios le dio una moral, estableció leyes visibles para revelarse, para hablar, para entender. De nuevo, de hecho, cuando los judíos que no tienen la ley cumplen por naturaleza, los que no son judíos, los gentiles, ¿no? Porque los judíos tenían ya la ley. Y los gentiles, que por naturaleza hacen lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos. Aunque no tengan ley, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de todas las personas, como lo declara mi evangelio. Está clarito, ¿verdad? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y un solo camino, es Jesús. Y el que recibe la revelación de parte de Dios, ya sea por la naturaleza, ya sea porque alguien le predicó, ya sea porque escuchó un mensaje, una canción. Hay gente que leyendo un tratado se convirtió a Jesús, nadie le predicó y leyó un tratado, un folletito y se convirtieron al Señor. Todos, por los diferentes medios, ¿qué tuvieron que ir? A Jesús, porque Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Viene la revelación, viene el encuentro con Dios, viene la comunión con Dios. Me acuerdo, hay muchos testimonios y casos. Un testimonio que escuché de un joven que era malhechor, asesino, violento, de todo, y estaba preso y, cayó preso varias veces, salió y volvió a caer por asesinatos y condena perpetua. Condena perpetua. Iba un pastor a predicarle y lo echaba, lo insultaba, lo echaba. Y el pastor seguía intentándolo, pero el compañero de calabozo se interesó, entonces le dejó una Biblia. Y ese compañero que tenía la Biblia, por ahí la leía, por ahí no. Entonces él empezó a interesarse, a ver qué dice. Y empezó a leer la Biblia solo. Ya el pastor no fue más nadie. Empezó a leer la Biblia y la palabra de Dios tiene poder. Y empezó a ser cautivado por la palabra de Dios. Y él solo, porque ahora recuerdo un detalle, que el otro también sabía leer poco, no entendía, y le pidió que le leyera. Ahora me acuerdo bien. Le pidió que le leyera y él empezó a leer, porque no estaba interesado en el libro. Él empezó a leer y empezó a ser cautivado por la palabra de Dios. Y ahí fue cuando él empieza a ser tocado. Y un día que estaba solo, el compañero estaba en otro lugar, en el patio, solo en el calabozo, dice, si eres el Dios que dices que eres aquí,
yo quiero que te reveles a mi vida, que me ayudes. Bueno, la cuestión, para hacerlo corto al testimonio, tiene un toque de Dios en su vida. Se convierte solo al Señor, ahí en el calabozo, él hablando con Dios, con algo que había leído de la Biblia, a tal punto que le redujeron la condena y terminó saliendo libre, y después fue un predicador del Evangelio. No sé si vivirá todavía, se llamaba Amadeo Vallejo. Yo este testimonio lo leí, lo seguí un tiempo, le estoy hablando de décadas atrás, ¿no es cierto? Es impresionante. Y así como él, cuánta gente que no tenía esperanza, que no tenía vida, que estaba condenado por sus hechos, tuvo un encuentro con Jesús. Y así, ya sea que un folleto, como les decía, leyendo la palabra, que alguien les predicó, o la naturaleza misma, Dios hablándole, o una aparición de un ser, bueno, puede ser extraterrestre porque es ángel, ¿no? Es un ángel del Señor. Le haya predicado, la cuestión es que todo va a ir a la misma fuente, a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, el único salvador, el único que dio la vida. Y cuando se produce ese encuentro con Jesús, entonces esa persona recibe la salvación, recibe la paz, recibe el reino de Dios, recibe la bendición del Señor. Y ojalá que muchas personas que hoy están apartadas del camino del Señor, y alguno que me llega a ver o escuchar por este medio, te digo que Dios te ama y que Dios quiere bendecirte y ayudarte, y volver a Cristo. Porque sabemos que hay mucha gente que hoy en día está sin el Señor en su corazón. Las características de este lugar, rápidamente algunas, dice que es un lugar de tormento eterno, donde ninguno de nosotros va a ir con la ayuda y la bendición del Señor, y porque hemos decidido no estar allí. Dice en Lucas 16:23 que hemos leído, en los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él, ¿no? Y estaba, dice, ¿en qué? En tormentos, ya estaba experimentando. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 y 11 dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados, habla de Satanás, los ángeles caídos, dice, y serían atormentados, es un lugar entonces de tormento eterno, de sufrimiento, con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es un lugar donde el gusano no muere, dice, donde eternamente y para siempre van a sufrir el haber rechazado, el haber menospreciado el amor de Dios y el amor de Jesús. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba su marca y su nombre. Es un lugar de condenación eterna, separación eterna de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ese lugar que fue preparado para el diablo y sus seguidores, porque ustedes saben que una parte de los ángeles se rebeló contra Dios. Estuve hablando acerca de Ezequiel y de Isaías en una de las clases, donde habla de la caída de Lucero. Y bueno, es triste, ¿no es cierto?, que haya sucedido eso, pero la realidad es que hay un reino de tinieblas y un reino de luz.
Y Dios nos ha rescatado a nosotros del reino de la tiniebla y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y dice que Mateo 25, 41, que le dirá a los que están a su izquierda, aquellos que le rechazaron, aquellos que no le recibieron, aquellos que se burlaron, los que lo menospreciaron, el Señor mismo les dirá: apártanse de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en infinidad de pasajes dice: y todo aquel que no fue hallado inscripto en el libro de la vida, también irá a ese lugar. Un lugar de conciencia eterna, o sea, las personas, porque vieron que en el capítulo 16 de Lucas, en el versículo 28, el rico pide que Lázaro vaya y vuelva a la vida y le advierta a los hermanos que lo del infierno es cierto, que es verdad, que traten de acercarse a Dios, de buscar la salvación, de buscar el perdón, de vivir una vida agradable a Dios. En el versículo 28 dice: para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sus habitantes, los que no quieren recibir a Jesús como Salvador personal, serán aquellos que poblarán el infierno. Y Dios quiere poblar el cielo, no el infierno. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice: aquel cuyo nombre no estaba inscrito en el libro de la vida era arrojado en el lago de fuego. Eso lo dice en capítulo 20, versículo 15 de Apocalipsis. Y hay muchos pasajes. Yo uso un versículo para cada uno de los pensamientos. Es un lugar donde nunca se podrá salir. Según el Lucas 16 y muchos otros pasajes, el versículo 26 dice: además de esto, una gran cima, le dijo Abraham al rico, está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. O sea, se define el lugar cuando está en vida y una vez que ya se partió. Por eso la oportunidad siempre es en vida. Lugar donde no se puede ser rescatado por nadie, ni aun el Señor mismo, porque ya la sentencia está dada. La paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Una vez que se entró allí, será para siempre. Dice San Lucas capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, vuelvo a reiterar el versículo 26, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esto no es para asustar a nadie, es simplemente para que la verdad te haga libre. Y la verdad es que está comprobado que ese lugar es aquí en la tierra. Cuando la parábola del rico y Lázaro, Jesús llevó cautiva la cautividad, fue y predicó a los espíritus encarcelados, todos los que desde Adán hasta Cristo creyeron, pero hasta que Cristo no venía por primera vez a morir por los pecadores, ninguno, ni Abraham, ni David, ni Moisés, nadie era salvo. Porque el único Salvador es Cristo. Y ni Moisés se autosalvó por las buenas obras que hizo, ni David, ni nadie. Porque todos ellos predicaban del Redentor que iba a venir, del Salvador que iba a venir. Desde Cristo para atrás, entonces ese lugar que estaba aquí fue llevado a la presencia de Dios. El espíritu de los justos, y aún todos ellos, Moisés, Abraham y la iglesia, está en espera de la segunda venida de Cristo. Y entonces allí, cuando los libros sean abiertos y los hombres sean juzgados por las cosas que están escritas en los libros, primero
y principal que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces ahí van todos los que son salvos. Y dice, y el que no se halló inscrito, vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, del 9 al 15, vamos a leer que algunos textos ya lo mencioné. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, eso en los últimos tiempos, ¿no? Y la ciudad amada, rodeado en Jerusalén. Y Dios descendió fuego, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte primera? La muerte física. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Rápido menciono nomás como para ir cerrando y que entendamos un poquito más. Hay dos juicios al final. El juicio que se llama el Tribunal de Cristo, que lo vimos en la clase un poquito así rápido, el Tribunal de Cristo, y el segundo juicio, el juicio en el gran trono blanco, que menciona aquí Apocalipsis 20 y menciona en otros pasajes de la Escritura. El Tribunal de Cristo no es para condenar. En el Tribunal de Cristo va la iglesia, donde el libro de la vida es abierto. David presente, José presente, Cayetano presente, Marino presente. Ahí se pasa lista, ¿no? Y se van a abrir otros libros que son los libros de las obras, donde Dios va a dar premios, galardones, todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Y todos esos son salvos. Y el juicio en el gran trono blanco es el juicio a los que rechazaron a Jesús, es el juicio de condenación. No solo para Satanás y todos los ángeles caídos, sino para todo hombre y mujer que desde el comienzo de la creación hasta el fin de los días rechazaron a Jesús y no le siguieron, no le sirvieron, blasfemaron contra él, no le creyeron, etc. Y ahí será condenación. Lo del rico y Lázaro, el seno de Abraham, que es lo que llamamos hoy paraíso, está en la presencia de Dios y no en la tierra ya. Hasta que Jesús no fue y predicó a esas personas desde Adán hasta Cristo que morían con fe en Dios, que creyeron en las promesas de Dios, que obedecieron a Dios, que sirvieron a Dios, ¿no es cierto? Estaban en espera. Jesús se presentó ante ellos, llevó ese lugar a un lugar en la presencia de Dios, y lo que quedó acá es el Hades, el Seol, el infierno. Y es aquí en la tierra. Y está comprobado aún no solo por lo que la Biblia dice, sino sabemos que el centro de la tierra es fuego. Y muchos miles de grados más de lo que... El agua hierve a los 100 grados, ¿verdad? Imagínense lo que debe ser el centro ahí de la tierra. ¿Vieron que hay evidencias de que el infierno existe? Los volcanes, la lava, todo eso que expulsa, bueno, está allí. Es un lugar donde ninguno de nosotros quiere estar y me imagino que ningún ser humano quiere estar, pero el Dios de este siglo
ha cegado y ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Les hace creer que no hay vida eterna, les hace creer que nos morimos y se terminó todo. Bueno, diferentes filosofías, sutilezas, engañosas de los demonios, del diablo, para que la gente no acepte al Señor. Lo que nos debe quedar claro es que no queremos ir a ese lugar. ¿Y cómo no ir a ese lugar? Simplemente aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador y obviamente viviendo para Dios, porque recuerda que se va a abrir el libro de las obras. Y algunos que van a ser salvos como por fuego, con lo justo, porque en el último segundo que se iba a morir recién se arrepintió, etcétera. Bueno, pero yo quiero y no sirvo a Dios por interés, bueno, por lo que me va a dar, sino porque lo amo, porque es mi Padre, porque es mi Señor, porque es mi Salvador, porque le costó mucho a Él. A Dios le costó enviar a Jesús. A Jesús les costó. Y dice la Escritura, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó. Qué tremendo, ¿no? Y que podemos servir al Señor, si es un estímulo, una motivación el hacer buenas cosas para estar mejor, gloria a Dios. Pero servimos al Señor, amamos al Señor porque Él nos amó primero, porque Él nos rescató, porque Él nos dio una nueva forma de vivir. Por eso termino con Isaías 55, 6 y 7. Esto es un pantallazo nomás general de lo que es el tema. Dice Isaías 55, busquen al Señor mientras se deje encontrar. Dice la versión Reina Valera, mientras pueda ser hallado, ¿no? Mientras se deje encontrar. ¿Por qué? Porque va a haber un momento cuando Dios dijo, basta, hasta aquí llegamos, viene Jesús y se terminaron las oportunidades. Llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Dios es un Dios que nos ama. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Dios no está esperando a ver cuando se equivoca para... le voy a mostrar quién manda acá. No, nos ama, se duele cuando nosotros cometemos errores. Lo que más alimentemos es lo que va a prevalecer. Y yo sé que estás acá porque amás al Señor y querés alimentar más y más tu vida espiritual. Te felicito. La mejor decisión que has tomado y que tomas cada día es decidirte por Cristo. Y que el Señor bendiga a todos aquellos que por un motivo u otro están ahí claudicando entre dos pensamientos, entre dos caminos. Que el Señor los bendiga, los ayude y ojalá que la mayor cantidad de personas pueblen el cielo y sea despoblado el infierno, en el nombre de Jesús. Así que trabajemos, oremos, intercedamos y luchemos. Como le dijo Pablo a Timoteo, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sigamos el consejo de Dios que nos hace sabios para la salvación. Padre, bendice nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a alejarnos cada vez más del infierno y a acercarnos cada vez más al cielo. Señor, está escrito que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Danos la gracia de poder perseverar. Señor, la sabiduría, el entendimiento, el temor de Dios. Vivir en el temor de Dios, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. Sin ti nada somos y nada podemos hacer. Y Señor,
cada vez más lejos del infierno y cada vez más cerca tuyo, más cerca de las bendiciones del cielo. Señor, obra con tu presencia y tu poder. Bendice a la iglesia, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor. Amén y amén.